Nosotros, como hemos dicho muchas veces, pensábamos que no nos escuchaba y ni nos veía nadie, y resulta que nos veían de medio mundo. Gloria a Dios. ¿Hay alguna persona también que venga de lejanas tierras a visitarnos en esta tarde, o ya todos son de aquí, de cerca? Creo que sí, ¿no? Muy bien, gloria a Dios. Hermanos, les recuerdo que el día 1 de mayo tenemos el culto de bautismos en nuestra iglesia del Puerto de la Cruz. Ya tuvieron hoy, me parece, ¿no? La primera clase, ¿sí? Así es que creo que tienen otra clase más el próximo domingo. Vamos a juntar a los hermanos del Puerto de la Cruz, también los de Santa Cruz, y el día 1 de mayo a las 11 de la mañana. El día 1 de mayo, si no me equivoco, es un domingo, ¿no? Creo que es domingo, ¿verdad? Pues la idea es subir por la mañana a las 11 al Puerto de la Cruz y luego por la tarde, Dios mediante, estaremos aquí en la iglesia. Esa misma semana, el día 7, si no me equivoco, tenemos una boda, ¿sí o no? Tenemos otra boda más. Parece que ahora todos están poniendo de acuerdo. Tenemos otra boda durante esa semana y luego ya nosotros salimos de viaje para visitar a los hermanos otra vez de México y también de los Estados Unidos. Y nos va a acompañar nuestro hermano Armando, irá Moy, Elena y Miriam también, y este servidor, vamos a ir para allá. Y de verdad que estamos tan agradecidos por todas las puertas que se están abriendo. Ayer me escribía nuestra hermana Xiomara. Creo que ellos deben estar viendo el culto en este momento porque lo van a poner a la misma hora que nosotros aquí, aunque para ellos creo que son las 10:30 de la mañana. Les mandamos un saludo a los hermanos de Las Vegas. Han alquilado un local precioso, un local muy bonito. Dentro de poco ya pondrán otra vez el cartel fuera, porque ya van a comenzar cultos oficiales todos los domingos, aunque durante la semana tienen reuniones en un hogar. Y seguimos adelante con la obra también en México, en 2 lugares, en la ciudad de Chalco, en la ciudad de Torreón, donde ahora mismo también están viendo los cultos en directo a esta misma hora. Ellos se reúnen y allí con esas pantallas ellos están viendo los cultos. Quiero pedirles a los niños, a los más pequeñitos, si pueden ya pasar a sus clases de la escuela dominical. Hemos comprado recientemente unas sillas y unas mesas pequeñitas para los niños, porque en una de las clases que tenemos arriba teníamos una mesa muy alta y los niños pequeñitos, los pobrecitos, no llegaban. Y entonces hemos comprado para la escuela dominical de los niños unas mesas más pequeñitas, si después quieren subir a verlas. Y yo les animo a todos los hermanos de la iglesia que vayan de vez en cuando por las habitaciones de la iglesia para que vean dónde están las clases de la escuela dominical, dónde tenemos el rastro, en fin, todas esas cosas, porque son ustedes, los miembros de esta iglesia, los que tienen que conocer y gozarse con este lugar que el Señor nos ha dado. Nos alegra mucho de ver a nuestra hermana en esta tarde con nosotros. ¿De dónde vienes ahora? De lejanas tierras también. Ah, de Salamanca, vale. Ah, pues mira tú por dónde. Claro que sí, después hablamos. Te damos un aplauso de bienvenida a ti también. Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermana. Nos alegra mucho de verte. Mucho, mucho. Gracias al Señor. Y pedirles, por favor, a todos los hermanos, tanto a los que van como a los que no van, vamos a tener el día 14 de este mes de abril en un lugar llamado Los Llévenes, que pertenece a la provincia de Toledo, el primer congreso de nuestra iglesia virtual. Ya no hay plazas, ya prácticamente se llenaron hace algún tiempo, aunque de vez en cuando se da de baja 1, pero entran 2 y después se van, 2 no pueden venir y entran 4. Así que allí vamos a estar desde el día 14, va a dar comienzo por la noche, la primera reunión. Tendremos a varios pastores de visita que nos estarán compartiendo la palabra. Y después el domingo, día 17, después del almuerzo, tendremos un culto por la mañana, comeremos y ya los hermanos se vienen todos para acá. De aquí va una buena representación, van hermanos del Puerto de la Cruz, van hermanos de Santa Cruz también. Gracias también a Saray por el trabajo excelente que está haciendo de comprar los pasajes, el tema del autobús, que creo que ya están todos al día, supongo, ¿verdad? Así es que oren por favor mucho por ese congreso. Vienen hermanos de Estados Unidos, de Chile, de Holanda,
de Italia, en fin, vienen hermanos de un montón de lugares que no pensábamos que iban a venir, pero han hecho un esfuerzo tremendo por estar con nosotros. Así que del 14 al 17 de abril, Dios mediante, estaremos en nuestro primer congreso de la Iglesia Virtual, cuyo lema en esta ocasión es: lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor está por venir. El otro día nuestro hermano Fran, un hermano que apreciamos muchísimo junto con su esposa Sara y su familia en Algeciras, se fue a tomar un cortado, se fue a tomar un café a un bar, y cuando iba a poner el azúcar, en el azucarillo ponía: lo mejor está por venir. Digo, mira, el Señor está hablando y nos está recordando el lema del Congreso de este año. Muy bien, hermanos, vamos a pasar ya directamente a la palabra del Señor, y la primera porción que quiero compartir con ustedes se encuentra en Marcos. Por favor, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9. Marcos, capítulo 9, por favor. Estábamos en Israel hace poquito con unos grupos de hermanos que querían conocer aquel país, y una hermana se me acercó y me dijo: ay, pastor, qué Biblia tan bonita tiene usted con esa letra tan grande. Y le dije: hermana, ¿y usted no tiene una Biblia así? Dice: no, yo tengo una Biblia que la veo muy mal, la letra es muy pequeñita. Ay, ¿qué daría yo por tener una Biblia como la suya, pastor? Ay, hermano, si usted... Y digo: mire, hermana, no siga porque me está ablandando el corazón, y le regalé la Biblia. Entonces me quedé sin Biblia de letra grande. Gracias a nuestra hermana Margarita he podido compartir en estos días, aunque tengo muchas Biblias en casa, pero las pobrecitas ya están muy gastadas, pero he estado predicando estos días con su Biblia, y hoy, gracias al señor Moy, que ha venido de Galicia, me ha vuelto a traer una Biblia de letra gigante, no grande, gigante, que se ve estupendamente. Así que está totalmente nueva, es el primer mensaje que voy a dar con esta Biblia. Todavía me cuesta separar las páginas porque todavía están pegadas unas a otras, ¿verdad? Espero que dentro de poco ya esté totalmente ya hecha a mi mano. Marcos, por favor, en el capítulo 9 les decía, vamos a leer la primera porción de esta tarde. Voy a leer varias, pero esta historia es muy interesante, muy conocida, ustedes la conocen perfectamente, y dice así a partir del versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir
sino con oración y ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Desde niño dice que le pasaba esto a su hijo. No sabemos por qué motivo este niño tenía estos ataques demoníacos, de espíritus malignos. Pero esta es la realidad que cuenta el padre. Es un padre desesperado, un padre que se ve impotente, incapaz de poder ayudar a su hijo. ¿Qué más quisiera, verdad? Cualquier padre, cualquier madre, haría uno lo que fuera con tal de verlos bien, sanos, bendecidos, libres. Pero este padre sabía que no podía hacer absolutamente nada para ayudar a su hijo. Lo veía sufrir. Dice que en algunas ocasiones se tiraba al fuego, en otras ocasiones en aguas profundas. En el fondo lo que había una especie de espíritu de muerte que quería acabar con este muchacho, con este niño. Y él, ¿a quién va? Al Señor Jesús. A estas alturas el Señor Jesucristo ya era muy conocido. En todo el país sabían de quién era el Señor Jesús. Jesús de Nazaret. Aquel que hacía milagros, señales y prodigios en las vidas de la gente. Y también seguramente el Padre habría oído de personas con espíritus malignos que iban donde estaba el Maestro y el Señor los liberaba. Pero se llevó una desilusión cuando llega al lugar donde supuestamente estaba el Señor y resulta que no estaba. Se había marchado la noche anterior a la montaña a orar y se había llevado a 3 de sus más íntimos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Hay un monte en Israel muy bonito que se llama el Monte Tabor, donde cuenta la tradición que puede ser que en ese monte el Señor estuviera toda la noche orando. Y fue cuando se transfiguró, ¿se acuerdan? Delante de sus discípulos y se le presentó Moisés y Elías. Y Pedro dijo aquello de: Señor, vamos a quedarnos aquí, hagamos unas casitas, hagamos unas enramadas, ¿verdad? Pero al final tuvieron que bajar al valle. Cuando bajan al valle se encuentran a una multitud de personas esperándolo, ¿verdad? Como siempre era habitual. Pero en medio de la multitud se levanta este hombre desesperado y le cuenta el problema por el cual ha venido a verlo. Y viendo que el Señor Jesucristo no estaba, le pidió a sus discípulos que supuestamente podían haberle ayudado o debían de haberle ayudado, porque ya ellos sabían cómo se tenía que tratar con una persona así. Ellos no eran neófitos en esto, ya habían visto muchas sanidades, muchos milagros, ya habían visto expulsiones de demonios de las personas. Por lo tanto, ellos ya tenían que estar preparados y lo suficientemente capacitados como para ayudar a este pobre hombre sin necesidad de que estuviera presente el Señor Jesucristo. Pero la realidad es que no pudieron. Y este hombre que vino con una expectativa, con una ilusión tremenda de ver por fin a su hijo libre de este demonio, resulta que no solamente sigue el problema en el hijo, sino que se nota que ha menguado su fe. Cuando desciende el Señor y él se atreve a hablar con él, le dice: si puedes hacer algo. ¿Con quién estás hablando? Si puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Y el Señor le contesta: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es cuestión si yo puedo o no ayudar a tu hijo. Esto no es cuestión mía, es cuestión tuya. Él es el Dios todopoderoso. No hay nada que limite a Dios, absolutamente nada. Pero hay momentos y lugares donde cuenta la Escritura que el Señor Jesucristo fue y no pudo hacer milagros. No porque estaba desanimado, no porque los problemas eran tan grandes que él dijo: bueno, con esto yo no puedo. Porque en el ministerio, en la vida del Señor Jesucristo vemos milagros de toda índole, de todo tipo. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta y se nos quede bien claro que no hay nada que el Señor no pueda hacer. Incluso levantó un hombre que hacía 4 días que había muerto, lo cual humanamente hablando es un imposible, pero lo hizo. Y sanaba a personas que llevaban toda la vida enfermos, como después veremos otra historia. Así que esto no es cuestión de si yo puedo o no.
Esto es cuestión de si tú puedes creer. Porque repito, al que cree, todo le es posible. Todas las personas tienen fe, todas. Hay una fe que yo llamo fe natural. ¿A qué me refiero cuando hablo de fe natural? Pues mira, cuando te subes a un avión, le preguntas al piloto si durmió bien la noche anterior. Le pides que por favor te enseñe su licencia para poder pilotar aviones. A veces ni siquiera los vemos. Y el otro día volando en un avión, cuando veo salir al comandante que va al baño, yo dije, ay Señor. Dice, no, hay otro dentro. Digo, menos mal. Nos subimos al avión sin miedo. Bueno, más o menos, ¿no? Pero no le hacemos 20,000 preguntas. ¿Usted es cristiano? ¿Usted lee la Biblia? No, a lo mejor es un mundano, un inconverso, una persona, una atea. Pero te subes en el avión. Eso es fe natural. Y cuando te montas en un ascensor, aunque hoy vino alguien a comer a mi casa y le patinó la fe natural, porque subió por la escalera, le dio miedo subir y bajar por el ascensor. Imagínense que yo toda mi vida he vivido, ahora no, pero durante toda mi vida yo he vivido del piso 15 para arriba. Imagínense si tuviera miedo a los ascensores. Tendría una musculatura y una fortaleza física espectacular, ¿no? De baja, sube, baja, ¿no? Tenemos fe que nos vamos a montar un ascensor y no se va a caer. La madre de mi padre un día abrió el ascensor y cuando se metió se cayó y no se mató de milagro. Pero nos montamos en un ascensor, ¿verdad? O cogemos un taxi, o vamos por la calle y no estamos mirando hacia arriba a ver si nos va a caer un meteorito, nos va a caer una maceta o nos va a caer algo en la cabeza. Hay una fe natural que todos tenemos. Todos tenemos esa fe natural. Pero luego la Biblia nos habla de una fe espiritual, que es la que el Señor demanda de todos y de cada uno de nosotros para poder ver cambios espirituales en nuestras vidas. Porque la vida no solamente consiste en tener un buen trabajo, en pagar las deudas, en marcharte de vacaciones de vez en cuando, comprarte buena ropa. No, la vida es mucho más que todo eso. Y en este caso, este padre no viene al Señor Jesucristo pidiéndole un milagro económico. No viene ni siquiera pidiendo por él, sino vino pidiendo por su hijo. Porque él sabe que ni con todo el dinero del mundo, ni con su religión, ni con nada, el problema de su hijo se va a solucionar. Solamente hay una persona en todo Israel, en todo el país, que sí le puede liberar a su hijo. Pero cuando él llegó, no estaba. Pero por fin el Señor Jesucristo bajó de la montaña y entonces le dice, ayúdame incredulidad. Si yo no quiero que mi fe decaiga, yo quiero seguir creyendo. Yo vine aquí hace un par de horas con toda la ilusión, con toda una expectativa y creía que mi problema iba a ser solucionado, pero todo sigue igual. Pero yo quiero creer en ti. Y el Señor entonces hace un milagro espectacular y vemos algo muy importante aquí. A veces los padres se preocupan mucho en darle buena ropa a los hijos, y no digo que esté mal, está bien. Y se preocupa mucho en que los hijos vayan a buenas escuelas, a buenas universidades. Y está bien todo eso. Pero ¿sabes cuál es la mejor herencia? El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. Tu fe en Dios. Tu confianza en el Altísimo, si es que la tienes. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Para que cuando llegue un momento difícil en la vida de tus hijos, que vendrán. Ahora son pequeñitos, saltan, juegan y tal. Pero llegará el momento cuando tendrán sus luchas, sus pruebas, sus dificultades. ¿A qué se van a agarrar tus hijos cuando llegue esos momentos difíciles de la vida? Que repito, vendrán. Pues, ¿a qué se van a agarrar? ¿A la PlayStation? ¿A las maquinitas? ¿O se van a agarrar al Dios de su padre? Por eso dice la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Traspasaban la fe, la confianza en Dios de padres a hijos, de generación en generación, para que de esa manera supieran en todo momento, en toda circunstancia en la que se encontraran, que cuando llegara el momento difícil de su vida, hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que tiene oídos y oye, hay un Dios que tiene manos y toca, hay un Dios que se compadece de nosotros, y no es ese Dios que nos enseñaron, en mi caso nuestros padres, que teníamos que sacarlos de paseo, meterlos y entrarlos en momentos puntuales del año, porque tienen pies y no caminan, y tienen boca y no hablan, y tienen ojos y no ven. Y dice, semejantes a ellos son sus constructores y también los que los adoran. A ese Dios no me refiero a ese Dios, me refiero al Dios vivo,
Al Dios que nos amó tanto, que mandó a su Hijo unigénito al mundo, a Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. A ese que cuando clamas Él te oye. A ese que cuando caes Él te levanta. A ese que cuando te falta algo dice: yo soy tu pastor y nada te faltará. A ese que aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y a ese que dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. A ese al que me refiero. Hablarle de ese Dios. Por eso lo que este padre hizo fue extraordinario. Reconoce su incapacidad, reconoce que él no puede cambiar el problema de la vida de su hijo, pero él va al Señor Jesús, como todos los seres humanos deberíamos ir a Él, no solamente cuando tenemos problemas y dificultades, sino en cualquier momento, y buscar ayuda y consuelo y ánimo para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Un padre desesperado que recurrió a Jesús y no se llevó ninguna desilusión, porque nunca por poner tu fe y tu confianza en el Señor te llevarás una desilusión. Hay otro padre, lo leí esta semana, es un religioso, un profesional de la religión. Su historia se encuentra en Lucas capítulo 8. Su nombre, Jairo. En este caso nos habla de una niña, de su hija, de aproximadamente unos 12 años, y la historia nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 8, verso 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, escucha, que era el principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Ahora, antes de seguir leyendo la lectura, déjenme que les diga que en otros pasajes de la Biblia se nos cuenta, que en aquella época los religiosos judíos expulsaban de las sinagogas a todas aquellas personas que se atrevían a confesar públicamente que Jesús era el verdadero Mesías. Los expulsaban. Y ser expulsado de la sinagoga significaba el ostracismo. ¿Sí? Nadie se iba a dirigir a ti, nadie te iba a ayudar, nadie te iba a hablar. Te expulsaban de la sinagoga, te expulsaban de la comunidad por el delito de haber creído que Jesús era el verdadero Mesías. Pero fíjate tú por dónde. Ahora el principal de la sinagoga, yo no sé porque la Biblia no lo dice, simplemente especulo. Yo no sé si Jairo en algún momento expulsó a alguien de la sinagoga por ir a Jesús. Pero mira las vueltas que da la vida, que ahora es ser el que tiene que ir y postrándose a Jesús delante del Señor, le ruega que vaya a su hogar, a su casa, porque tenía una hija única, una sola, como de 12 años, que se estaba muriendo. Lo mal que tenía que estar esta niña para este hombre tener que tragarse su orgullo y postrarse delante de Jesús a rogarle, a suplicarle que por favor vaya a su casa a orar por su hija. No era un resfriado, no era una fiebre así pasajera, sino es algo grave, porque si no, este hombre nunca jamás públicamente va a ir a postrarse delante de otro hombre, en este caso el Señor Jesucristo, a pedirle ayuda. Pero se traga su orgullo, reconoce que su religión, todo su conocimiento, todas sus tradiciones no le van a salvar la vida de la hija, pero alguien tal vez le dijo: vete a Jesús, que Él te va a poder ayudar y cambiar la vida. Y allí se va. Y dice la Biblia que en el versículo 42 tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Jesús no se niega a visitar la casa de Jairo, él va en dirección a la casa de Jairo, pero hay una multitud que lo oprime. Y entonces ahora entra en escena otra persona. No tiene nada que ver con la niña, no tiene nada que ver con Jairo, sino es otra persona de la multitud, en este caso una mujer que dice que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás, ahí callada, que nadie se entere, que nadie se dé cuenta. Total, voy a pasar desapercibida, nadie se va a enterar de mi problema.
voy a tocar a Jesús por detrás y aquí no ha pasado nada. Y dice que tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ahora, esto tal vez a nosotros no nos impacte tanto, pero en aquellos tiempos, una mujer con este tipo de problema ni siquiera podía salir a la calle. Y todo lo que tocara quedaba totalmente inmundo. Y nunca jamás una mujer con este problema en público tocaría a un hombre, porque probablemente la matarían a pedradas, según la costumbre de la época. Así que ella va calladita, sin llamar la atención, por atrás, por la espalda, toca el borde del manto de la vestidura y para sorpresa suya, al instante, dice la Biblia, se detuvo el flujo de sangre. Pero Jesús se dio cuenta. Pedro no se dio cuenta, ni Santiago, ni Juan, ni Tomás, ni la multitud, pero Jesús se dio cuenta. Y entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, Pedro y los que con él estaban le dijeron, maestro, la multitud te aprieta, te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? ¿No has estado alguna vez en alguna calle muy concurrida, en alguna manifestación, en una calle estrecha y todo el mundo ahí oprimiéndote o en la guagua o en cualquier lugar? Es una pregunta un tanto fuera de sí, una pregunta ridícula. ¿Cómo que quién te ha tocado? Te está todo el mundo oprimiendo, no te deja ni caminar. Pero él dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando por lo que les acabo de decir. Quedó descubierta, no pasó desapercibida. Temblando, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Cuántos dicen amén? Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Podía haber dicho, ¿cómo se te ha ocurrido tocarme con lo que llevas? Me has dejado inmundo, pero ¿quién puede dejar inmundo al Santo de los Santos? ¿Quién puede contaminar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores? No le recrimina absolutamente nada, sino que la felicita públicamente por su fe y le dice, ha sido tu fe la que te ha salvado. Todos le oprimían, pero ella le tocó con fe. Estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Estaba mala la niña, estaba bien enferma porque en cuestión de minutos pasó de estar grave a estar muerta. Y entonces el que viene a traerle el aviso le dice, ya no hay nada que hacer, es demasiado tarde. No molestes más al maestro. Yo no sé si esto lo dijo con ironía, no molestes más al maestro, como diciendo, no insistas porque no te va a ayudar. No sé exactamente con qué sentido dijo esta frase de no molestes más al maestro. Pero le cayó como un jarro de agua fría la noticia a Jairo. Imagínate poder llevarte a Jesús a la casa. Miles de personas darían lo que fuera por poder hablar con él, por poder llevarlo a la casa y nunca tuvieron ese privilegio. Y ahora que yo lo he podido ver y hablar con él y presentarle mi problema y mi hija y que él ha cedido a venir a mi casa y a echarme una mano, ahora resulta que me llegan y me dicen que mi hija acaba de morir. Me imagino que Jairo se habrá quedado destruido, como muchos hoy en día están destruidos, desanimados, sin ganas, tristes, deprimidos, porque no le encuentran sentido a la vida, lo ven todo negro, lo ven todo tan complicado, que de los últimos años ahora la cantidad de gente en España que se ha quitado la vida es incontable, es increíble. La cantidad de gente joven que ha decidido en los últimos años aquí en España quitarse la vida ha sido algo tremendo. La gente está desilusionada, vacía, confundida, y es como si te dijeran, Dios no te va a ayudar, no molestes a Dios. Dios está demasiado ocupado en otras cosas, no en tu problema, no en tu depresión, no en tu enfermedad, no en tu situación familiar. Pero ¿qué le dice el Señor? No temas,
tranquilo, no te preocupes. Cree solamente y será salva. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lo mismo que le dijo al otro padre, lo mismo. Al que cree, todo le es posible. Y ahora a este le dice, no temas, no le des lugar al miedo, no te asustes, no te dejes manipular por las malas noticias. Cree solamente y será salva. Es decir, tu fe va a poder ayudar a que tu hija vuelva a la vida y resucite de entre los muertos. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, solamente otra vez a Pedro, Jacobo y Juan, al padre y a la madre de la niña. Un pequeño grupo. Tal vez los demás no eran merecedores y dignos de ver semejante milagro que estaba a punto de suceder. Los que se burlan, los que se ríen, los que cuestionan, quédense fuera, quédense con sus burlas, con sus risas, con sus fiestas, con sus críticas, quédense fuera. Nosotros aquí adentro vamos a ver ahora la gloria de Dios. Y solamente van a poder participar de este milagro hombres y mujeres de fe, como mis discípulos, 3 de ellos, y como tú también, Jairo, y como tú, la madre de la niña. Se burlaban de él porque él decía, no llores, no está muerta, sino que duerme. Algunos le dijeron, no moleste más al maestro, es demasiado tarde, pero él sigue insistiendo, no temas, no te preocupes, no pasa nada. Mira, está durmiendo. Y se burlaban del Señor. ¿Cómo reaccionarán en el día del juicio cuando se presenten los que se burlaron en la casa de Jairo delante del Señor en el día del juicio? Y el Señor les dirá, tú fuiste uno de los que te reíste cuando yo fui a la casa de Jairo a resucitar a la niña, ¿te acuerdas? Y tú también te estabas riendo y decías que estaba loco, que Jairo estaba perdiendo el tiempo. Tú estabas allí, yo te reconozco, tú eras uno de los que estabas en la casa de Jairo. Ríete ahora, búrlate ahora. Vamos a ver si aparece tu nombre en el libro de la vida. Y no va a aparecer. Porque es mucho más fácil para algunos reírse y burlarse de la fe de otros que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a creer y a confiar en ti. ¿Verdad? Y entonces dice que tomando de la mano a la niña, le dijo, muchacha, levántate. 2 palabras solamente. Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que le diesen de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Segunda historia, segundo padre bendecido porque mantuvo su fe y su confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los puntos principales que quiero compartir con ustedes en esta tarde y espero que lo logre es, hermanos, que no decaiga ni su confianza ni su fe en el Señor. Aunque parece que las cosas están poniéndose muy feas, aunque algunos se burlan, aunque algunos dudan, no temas, sigue confiando y sigue creyendo en el Señor, que el Señor tiene todo bajo control y los que creemos en Él, todo le es posible. Aleluya. Y la tercera historia que la he leído miles de veces y siempre me ha llamado poderosamente la atención, es de otro hombre. Es de un hombre que fue muy conocido, muy admirado, muy respetado, pero que en el momento más duro y difícil de su vida, no sé por qué, todos lo abandonaron y le dieron la espalda. Cuando viajaba, cuando era conocido, cuando era famoso, todo el mundo quería trabajar con él y viajar con él y anotarse en su equipo para ir por aquí, para ir por allá, y un viaje aquí y un viaje allá. Pero cuando ya no es tan famoso y ya es anciano y probablemente esté a punto de morir, todos absolutamente le abandonaron. Así es la vida, ¿verdad? Así es la vida. Alguien dijo, cuando estás en una cárcel o en un hospital, es cuando verdaderamente sabes quiénes eran tus amigos. Y eso fue lo que le pasó a nuestro hermano Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. En 2 de Timoteo, la última carta que escribe
en esta vida. En el capítulo 4, a partir del verso 6 dice, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le está escribiendo a Timoteo, aquel joven pastor que viajó con él durante años, que lo dejó al frente de la iglesia de Éfeso, y le dice, procura venir pronto a verme, porque te acabo de decir que dentro de poco tiempo me van a decapitar, me van a sacrificar, así que ven pronto. Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Un hombre que está a punto de morir y todavía pide que le traigan libros para leer y estudiar. Qué ejemplo tan grande, ¿verdad? Qué maravilloso. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a mis palabras. Escucha esto. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Si os habéis dado cuenta, ha mencionado personas como Alejandro, Crescente, Demas, personas que durante años viajaron con él codo con codo. Era un privilegio trabajar para Pablo, para el Señor a través de Pablo, ¿verdad? Era un privilegio viajar con semejante hombre de Dios. ¿Cuánto se podía aprender? No solamente cuando él predicaba en alguna sinagoga o en alguna casa, sino en esos largos viajes, ¿verdad? Cuántas preguntas se le podían hacer, cuántas respuestas interesantísimas. Un hombre que había estado en la misma presencia de Dios, decía él, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Donde oyó y vio cosas inefables que ni siquiera el Señor le permitió expresarlas y escribirlas y compartirlas con nadie. ¿Te imaginas lo que era estar en una cárcel con Pablo, viajar en un barco con Pablo, estar horas caminando por aquellos caminos, por aquellas vías romanas, con el apóstol Pablo haciéndole preguntas sobre el rapto, la segunda venida de la iglesia, el anticristo y tantas cosas? Tenía que ser una gozada increíble estar al lado de un hombre que sabía tanto de la Biblia. Fíjate que hasta Pedro, que fue un discípulo de Cristo, cuando escribe una carta dice, hablando de Pablo, nuestro hermano Pablo, al cual el Señor le ha dado una gran sabiduría. Reconoce la sabiduría que Dios le dio a Pablo. Y dice que escribe cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su perdición. Qué alto concepto tenía Pedro de Pablo, ¿verdad? Un hombre de Dios, un gozo viajar con él. Un hombre que llevaba su cuerpo lleno de cicatrices, de arriba abajo, por la causa del evangelio. Un hombre que había abierto iglesia, había llevado el evangelio por todas partes. Un hombre que había sido apedreado, había peleado con fieras en un circo romano en Éfeso. Un hombre que había padecido un naufragio, un hombre que un día le picó una víbora y no se murió. Un hombre que había hecho milagros tremendos y ahora todos le han abandonado e incluso algunos se han marchado por amor al mundo y encima le han causado muchos quebraderos de cabeza, muchos males. Pero para mí la clave de todo esto no es que Pablo era un Superman. Porque Miguel de Unamuno, el famoso dramaturgo español que estuvo desterrado en la isla de Fuerteventura, cuando hablaba de Pablo decía que Pablo era Jesucristo, porque es imposible que un hombre pueda sufrir y hacer lo que hizo si no era Jesucristo.
Es como los judíos que dicen que la historia de Job no puede ser verdad porque no hay un hombre en la vida que sea capaz de aguantar lo que Job aguantó. Pues es verdad, hubo un hombre llamado Job y hubo un hombre llamado Pablo o Saulo de Tarso que aguantó eso. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaba fuerzas? ¿A qué se agarraba él en esos momentos de soledad, de crítica, de incomprensión? ¿A qué se agarraba? ¿Qué hacía? Bueno, lo dice en el verso 17 y 18, que gloria a Dios los tenemos en nuestras Biblias. Y dicen así: pero, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Ahí está la clave. Ese es el secreto. Ese es el secreto. El Señor estuvo a mi lado. Alejandro, no sé. Demas, no sé. El otro tampoco. Pero el que tenía que estar no me abandonó en el peor momento de mi vida, sino que me dio fuerzas. Pude predicar la palabra y pude cumplir con mi ministerio, y termina dándole toda la gloria y la honra por siempre a su Dios y a su querido Salvador Jesús. ¿Y contigo? ¿Quién está contigo? Cuando lloras, cuando te sientes triste, cuando no tienes ganas ni de levantarte de la cama, ni de hablar con nadie, ¿quién está a tu lado? ¿Está el Señor a tu lado como poderoso gigante? Y puedes decir como Pablo: Él me da fuerzas en medio de la angustia. Y Él me levanta cuando caigo. Y Él me da vida cuando ya no me queda ningún deseo de hacer nada ni de hablar con nadie. El Señor estuvo a mi lado. Y esa promesa de presencia de Dios hasta el último momento de nuestra vida es para todos los que creemos, para todos sus hijos, para todos los cristianos. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días buenos y los días malos, los días cuando abunda el trabajo y los días cuando nadie te contrata ni quiere saber nada de ti, los días cuando se cumplen las promesas que te hicieron y los días que nadie se acuerda ni siquiera de aquello que te prometió dar, los días cuando estás solo y los días cuando estás en la cresta de la ola, que todo el mundo te llama y te escribe, los días cuando estás sano y los días cuando te duele todo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si somos capaces nosotros hoy en día, en este siglo loco, en esta época de incertidumbre y de peligros en los cuales vivimos, de tener presente que el Señor está conmigo cada día, cada minuto, cada instante, vamos a poder mantener la fe y la confianza en el Señor hasta el último momento. Aquí no está hablando un señor debajo de una cocotera en una playa hermosa del Caribe. Aquí está hablando un anciano que sabe que está condenado a muerte y le quedan horas de vida. Pero no termina amargado, no termina discutiendo, peleando con todo el mundo, sino que termina dando honra y gloria al Señor. Porque esa fue la vida que él vivió. Y lo que no puedes pretender es ser ahora espiritual y ayer un carnal. La espiritualidad va en crecimiento, en desarrollo. Hay que cultivarla. La fe. No puedes tener hoy toda la fe que quieras tener o necesites tener si en tu vida has alimentado tu fe y has buscado de Dios. Pero hoy puedes empezar a tener esa comunión con Dios. Hoy puedes cultivar esa relación, esa amistad con Dios. Amistad que a lo mejor tenías pero que abandonaste. O amistad que tienes pero que no se ha renovado. Hoy puedes empezar una nueva relación con el Señor. Y yo no estoy hablando de iglesia, Yo no estoy hablando de que vengas aquí. Si quieres venir, ven, y si no, no vengas. Eso es cuestión tuya. Lo que sí te invito es que en esta tarde te acerques a Jesús.
y le diga: Señor, yo quiero estar contigo. Porque que Él esté contigo está clarísimo, pero la pregunta es: ¿y tú estás con Él? ¿Tú quieres estar con Él? Porque el Señor, leyendo el libro de Oseas, que lo estoy leyendo en estos últimos días, cuántas veces habló, cuántas veces mandó a profetas, cuántas veces advertía, cuántas veces llamaba. Dice: pero bueno, me abandonaron. Dice: pero en la angustia me buscarán. En la angustia me buscarán. Cuando estén con el agua hasta el cuello, ahí es donde me buscarán. Pero sería una lástima que te llegara el agua hasta el cuello o cayeras bajo y profundo para que definitivamente clamaras al Señor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día, el tiempo aceptable, el día de salvación. No tienes por qué llegar a lo peor y sentirte destruido para comenzar a buscar y a clamar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy es el momento oportuno. Hoy puedes comenzar una nueva relación para que cuando avance la vida y falten los amigos, y falte el dinero, y falte esto, y falte lo otro, puedas decir como Pablo: el Señor estuvo y está a mi lado. Y me libró y me librará de la boca del león y de lo que haga falta, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás en esta tarde. Reflexiona, medita en estas tres historias. Un padre que va con un hijo endemoniado y que por poco duda de que Dios le puede ayudar. Un padre que va a Jesús cuando tiene una hija enferma y resulta que cuando consigue llevar al Señor a su casa, resulta que se le muere. Y un hombre que está solo, abandonado en una cárcel. Pero los tres, hay un denominador común en ellos tres. Y es que mantuvieron la fe y fueron capaces de mantenerse firmes en su creencia en Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Ahí donde estás, dile al Señor: no quiero decaer en mi fe, Señor. Quiero tener cada día más y más comunión contigo para poder servirte, para poder agradarte y que mi vida sea una bendición y que yo pueda, con la ayuda del Señor, mantenerme fiel en sus caminos en todo momento y en todo lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dile: Señor Jesús, ayúdame, Señor, a mantenerme. Ayúdame, Señor, a confiar en ti cada día más y más. Que no decaiga la fe de tu iglesia, Señor, sino que tú, Señor, fortalezcas mi vida cada día. Cuando falten las fuerzas, cuando falten los amigos, que tú, Señor, me sostengas y tu presencia me acompañe, Señor. Gracias por haberte conocido, Señor. Gracias por haber venido un día a mi vida. Guárdame de todo peligro y de todo mal, mi Señor. Pongo mi vida en tus manos. La vida de mi esposa, de mi marido, de mis hijos, la pongo en tus manos para que tú, Señor, me hagas un canal de bendición. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Gracias, oh Dios. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, en esta noche. Gracias, Jesús. Toda la gloria se la daremos siempre a nuestro Señor. Bendito seas. Vamos a prepararnos para levantar la ofrenda, mis queridos hermanos. Los hermanos que nos van a ayudar, si son tan amables, y pueden pasar adelante en esta tarde. Y oramos al Señor. Que Dios te guarde y que te bendiga durante todos los días de esta semana. Que el Señor te acompañe y nunca dejes de confiar y de creer en Él, porque Él quiere estar contigo. Espero que tú también quieras estar con Él. Oramos a nuestro Dios. Aleluya. Nuestra hermana Araceli nos dirige en oración. Oramos al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor.
como el ciervo brama. Sí, Señor. Amén, aleluya. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. oh Dios, Mi alma tiene sed del Dios vivo. del Dios vivo. Cuando vendré me presentaré, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios y alábale. Mi alegría y mi gozo eres tú. Aleluya. Confía en Dios y haz el bien. Guarda silencio ante Él. Confía en Dios y haz el bien. Guarda silencio ante Él. Como el ciervo brama por las corrientes, si clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré me presentaré, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios y alábale. Mi alegría y mi gozo eres tú. Confía en Dios, hermano. Confía en Dios y haz el Sí, bien. Señor. Guarda silencio ante Él. Confía en Dios y haz el bien. Guarda silencio ante Él. Aleluya, te alabamos, Señor. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, guárdanos de todo peligro y de todo mal al salir de este lugar. Que tu bendición nos acompañe, Señor. Gracias por todos los hermanos que han podido venir. Gracias por las visitas que han estado con nosotros. Te ruego, Señor, que nos des una semana victoriosa, una semana bendecida. Guárdanos, Señor, del maligno, del león, que como león rugiente está tratando de devorar, Señor. Pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Por eso en esta tarde, Señor, te damos gracias anticipadas, porque tendremos una semana de bendición, una semana de victoria, donde veremos cómo tú nos acompañas y nos bendices y abres puertas. Y tú te haces cargo de todos y cada uno de los detalles de mi vida. Gracias te damos, Dios mío. Salimos de este lugar, pero nunca jamás de tu presencia. En el nombre bendito de Jesús. Damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, toda la gloria sea para el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Están despedidos en el nombre del Señor.
Saluda a tus hermanos y dile, confía en Dios. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré me presentaré, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera, espera en Dios y alabaré. Mi alegría y mi gozo eres tú. Amén. Confía en Dios y haz bien. Y guarda silencio ante el Señor. Guarda silencio ante Él. Confía en Dios y haz el bien. Guarda silencio ante Él. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Dios les bendiga, queridos hermanos. Bendiciones para todos. Una feliz semana que tengan todos ustedes. Están despedidos. Como cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Esa noche el Señor Jesucristo, como buen judío que era, estaba reunido con sus discípulos en una casa, ya digo, en la ciudad de Jerusalén. Era la última vez que iba a cenar con sus discípulos. Esa noche lo iban a prender, al día siguiente por la mañana muy temprano lo iban a crucificar y ya todos conocen el resto de la historia. Pero quedaba pendiente algo muy importante. El profeta Jeremías había dicho que en los postreros días Dios haría un nuevo pacto. ¿Cuántos de los que están aquí, lo pregunté también en el culto anterior, han visto en esta semana lluviosa, gracias al Señor que hemos tenido por la lluvia que cae, ¿verdad? ¿Cuántos han visto en el horizonte en estos días el arco iris? Qué bueno, ¿eh? No me digan que no es una cosa hermosa, ¿eh? El arco iris, el arco que apunta hacia arriba, ¿eh? Ese arco iris, que ya sabemos por qué se produce, ¿verdad? Como efecto de la luz cuando refleja con las gotas de agua y que proyecta la luz en 7 colores, es la señal de un pacto. Libro de Génesis, ustedes pueden leer la historia del primer arco iris que salió en la historia de la humanidad. Porque antes de ese día, después del diluvio, no salía el arco iris. Porque dice la Biblia que había un vapor que subía de las entrañas de la tierra y regaba todas las cosechas y todo el planeta. Pero a partir de ese día la lluvia comenzó a caer de arriba hacia abajo. Y por eso cuando llueve y se proyecta el sol, automáticamente sale el arco iris. Y dice la Biblia, esta es la señal del pacto que yo hago contigo y con el resto de la humanidad, de que nunca más, recuerden, nunca más volveré a destruir al planeta Tierra a través de las aguas de un diluvio. Y cada vez que vemos el arco iris es algo maravilloso porque recordamos la fidelidad de nuestro Dios. Porque nunca más ha habido lluvias torrenciales tremendas, pero nunca más la humanidad ha sido destruida por un diluvio. Pero quedaba un pacto que no iba a ser algo natural en el horizonte, sino un pacto, como dice la Biblia, un pacto hecho con sangre, no con la sangre de un animal. Dios, damos un aplauso a nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Cristianos asintomáticos. ¿Qué les parece el título? Este año hemos aprendido términos nuevos, Asintomático. Dice que es la persona que no tiene síntomas. Tenemos a una doctora entre nosotros, nuestra hermana Carmen,
Un asintomático es una persona que no tiene síntomas, ¿verdad? Ustedes saben que hay gente que no tiene signos, que no tiene síntomas de que se están muriendo espiritualmente hablando, pero se están muriendo. ¿Saben que hay millones de pecadores que ni sienten ni padecen, pero tienen ese virus dentro que se llama el pecado? Y la Biblia dice que el pecado lleva a la muerte. ¿Qué les parece? Es una realidad. No, es que yo no creo en eso. Da igual, tú te vas a morir igual. Se van a morir los blancos, los negros, los latinos, los europeos, los ricos, los pobres, los ateos, los pastores, los que blasfeman de Dios, los que aman a Dios. Todo el mundo, es un hecho, es algo indiscutible. Hasta los médicos, con toda su sabiduría y su inteligencia, también se mueren. Y este año, lamentablemente, han muerto en el mundo algunos. Y el ser asintomático espiritualmente hablando es peligroso, porque hay gente que les remuerde la conciencia. Ese poquito de conciencia que aún tienen vivo en sus corazones, dentro de sí, de vez en cuando les remuerde. Y se sienten mal por el daño que han causado a la familia, a los hijos, a la esposa, al marido, a la sociedad y a Dios. Pero hay otros que son asintomáticos, les da igual pecar, les da igual vivir en desorden, les da igual pecar toda la semana y después venir el domingo con cara de santo. Les da igual, no sienten nada, no sienten ningún remordimiento, fuman drogas, se acuestan con una, se acuestan con la otra, roban, mienten, engañan, manipulan, tienen odio, tienen venganza, pero no sienten remordimiento alguno, son asintomáticos espiritualmente hablando. ¿Qué te parece? Un término que por lo menos yo aprendí este año. ¿Tú sabes que en la Biblia hay mucha gente asintomática espiritualmente hablando? Gente que hacía, gente que decía cosas y no eran conscientes de la tremenda repercusión que tendrían sus hechos, sus acciones y sus palabras. Quiero ponerles una lista ahí en la pantalla donde van a aparecer 10 nombres. Samúa, Sataf, no los estoy insultando en hebreo, son nombres de hombres, son nombres de personas. Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Navi y Huel. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quiénes son esa gente? ¿Qué hicieron? ¿Por qué están sus nombres en la Biblia? La inmensa mayoría de los cristianos no tienen ni la más remota idea de quiénes son esta gente. Pero están en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Claro, yo omití a propósito 2 nombres de esa lista, porque si hubiera puesto los 2 nombres que faltan, automáticamente ustedes dirían, ya sé quiénes son. Ya sé quiénes son. En esa lista faltan 2 hombres, uno llamado Caleb y otro Josué. Ya saben quiénes son, ¿no? Ahora sí, porque les di una pista. Josué, que antes se llamaba Oseas, pero que Moisés le cambió el nombre y le dijo, tú te vas a llamar Josué a partir de ahora. Y el otro se llama Caleb, que algunos dicen, no, significa valiente, no. La palabra Caleb es una palabra compuesta, Kol, Lev. Kol en hebreo significa todo. Kol con la letra Kaf, no con la Kuf, ¿vale? Kol significa todo, Lev significa corazón. Kol, Lev, todo corazón. Y ese es el nombre que se le da al perro en hebreo, Keleb. Para diferenciarlo del perro, lo llamamos Caleb, porque era un hombre que era todo corazón. Ahora bien, en Números capítulo 13 se cuenta la historia de estas 13 personas. Vamos a leerla. Hay un momento en el que están ya a punto, ahí la tienen delante de sus narices. Por fin, gloria a Dios. Lo que durante siglos se ha estado soñando con alcanzar, ahí la tienen delante. Solamente hay que cruzar el río Jordán, ¡pam!, y ya estás dentro. Ahí la tienen delante. Pero Moisés, desde el desierto en el que estaba, decide enviar a 12 hombres. He escuchado a algunos que cuando hablan de estos 12 hombres, que eran todos representantes de cada una de las tribus de Israel, salvo la de Leví y la de José, que no fueron. He escuchado a algunos que dicen, no, eran los 12 espías. No eran espías. Espías eran los 2 que mandó Josué, que estuvieron escondidos en la casa de Rahab, ¿se acuerdan? Con los cuales uno de ellos se casó Rahab y tuvo un hijo, que fue
Obed, que se casó con Ruth. Y Ruth tuvo... Vamos a empezar. Ruth se casó con un espía llamado Salmón y quedó embarazada de un tal Obed. Y Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. E Isaí tuvo un hijo que se llamó David. Y de David viene el rey David. Pero eso es un mensaje para otro día. Pero escuchen una cosa. Estos 12 hombres tenían la responsabilidad de ir a cara descubierta, no como espías, no escondiéndose de nada ni de nadie, durante 40 días a lo ancho y largo del país. Tenían que ver si el país estaba habitado, cómo era la gente, si eran ciudades grandes, fortificadas, si había ríos, si había montañas. Ellos tenían que ir a explorar, eran turistas que iban a traer un informe 40 días después a los que se habían quedado en el desierto esperándolos. De ellos dependía el futuro de un país. De lo que dijeran y cómo lo dijeran, dependería el futuro de Israel. Los esperaban con expectativa, decían, a ver si vienen, a ver qué nos cuentan, a ver qué nos dice papá, a ver qué nos dicen. Llegaron y entonces dice que cuando regresaron de reconocer la tierra al fin de 40 días, anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, escuchen, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del río Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, la raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire, yo no sé si lo hicieron queriendo o sin querer, pero liaron una. Desanimaron al pueblo de tal manera que si siguen leyendo el resto de los capítulos, dice que estuvieron toda la noche llorando. Toda la santa noche llorando. Tantos siglos esperando el momento crucial, un momento histórico, único e irrepetible, y lo echan todo a perder por este informe pésimo, por estas palabras que envenenaron a todo un país, a todo un pueblo, que les estaba esperando con una ilusión, con una expectativa, con unas ganas, y ahora resulta que dicen que hay un país lleno de gigantes, no se puede invadir, que la tierra traga a sus habitantes. Bueno, de verdad que era para volverse locos. De ahí que algunos de ellos dijeron, vámonos otra vez a Egipto, ¿qué hacemos aquí? ¿Para morir aquí o para morir en Canaán? Vámonos otra vez a Egipto, nombremos a otros líderes, nombremos a otros dirigentes. Sin embargo, al día siguiente, dice la Biblia que parece ser que volvieron en sí, recapacitaron y dijeron, no, nos hemos equivocado. Vamos a subir y le vamos a hacer la guerra a los habitantes de Canaán. Y Moisés dijo, no lo hagan, no lo hagan, Dios no está en esto. Dios ya ha dictado sentencia y ha dicho, no vamos a entrar. 40 días dando vueltas, 40 años vamos a estar nosotros ahora en el desierto, año por día. No suban, no hicieron caso, muchos subieron y muchos murieron. La Biblia dice que estos 10, no Josué y Caleb, que sobrevivieron 40 años y finalmente lograron entrar en la tierra prometida, estos 10, dice la Biblia que todos murieron en el mismo día de una plaga. Y uno dice, ¿y esa plaga en qué consistió? La Biblia no lo dice.
Pero ustedes saben que hay libros como el Talmud, la Gemara, la Totafot, en fin, hay tantos libros de leyendas y de tradiciones judías. Y en uno de ellos dice que la lengua que usaron para pecar y para hablar mal y desacreditar la tierra de Israel, les creció tanto que les llegaba hasta el ombligo. Y de ella salían gusanos y murieron de esa plaga. Eso es lo que dicen esos libros. Me da igual cómo hayan muerto, la cuestión está en que ni uno de ellos sobrevivió porque no era digno de entrar a disfrutar y a vivir en el país que Dios les daba como herencia perpetua. Solamente 2, Josué y Caleb, lograron sobrevivir y tuvieron que vivir lamentablemente durante 40 años en medio de una masa de incrédulos y desobedientes que fueron muriendo uno detrás de otro, uno detrás de otro. Ellos habían dicho que a sus hijos los iban a matar. Ellos habían dicho que sus hijos serían víctimas, ¿verdad?, de los enemigos, y se equivocaron. Fue todo lo contrario, fue al revés. Ellos fueron los que murieron, y los hijos, los niños pequeños que en aquel momento ya existían y los que nacieron en el desierto, fueron los que 40 años, una generación más tarde, lograron entrar en la tierra prometida. Perdieron una oportunidad maravillosa. Y yo me he preguntado muchas veces, en este año raro, en este año diferente a todos los años que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, unos más y otros menos, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Tú qué has aprendido? No, es que yo soy muy joven. Da igual, los jóvenes también tienen que aprender. Es que ya soy muy mayor, también tienes que aprender, o ya lo sabes todo. ¿Qué hemos aprendido en este año? Que no tenemos que olvidar nunca. Porque uno de los gravísimos errores que cometió este grupo de hombres, de exploradores, es que se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos tiempo atrás cuando estaban en Egipto. ¿Quién iba a liberar a todo un país de la esclavitud en Egipto? ¿Quién iba a sacar a ese pueblo? ¿A qué dirigente, a quién se le iba a ocurrir la genial idea de ir a Egipto, vencer al faraón, derrotarlo y humillarlo y sacar a esa masa de 2 millones de personas, conducirlos por el desierto y llevarlos a una tierra, a un país para que fueran libres? ¿A quién se le iba a ocurrir eso? A nadie, solamente a uno, a nuestro Dios. Y Dios demostró en Egipto que todas las divinidades, todos los rezos, todos los trabajos, todas las cosas que hacían los hechiceros y los magos de Egipto para impedir la manifestación del poder de Dios y la liberación de la esclavitud del pueblo de Dios, no sirvieron de nada, de nada. Como no sirven de nada todas las cosas que hagan los hechiceros, magos, astrólogos, umbanda, cumbanda y todas las basuras que están por ahí, no sirve absolutamente de nada. Porque nosotros tenemos el poder de Dios y estamos cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo. Que hagan lo que quieran, que maten todo lo que quieran matar. Nosotros somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Israel salió de Egipto con mano poderosa. Egipto quedó despedazado. El mismísimo heredero al trono, el príncipe de Egipto, el hijo del rey, murió. Los animales, las cosechas, el país, un desastre, una vergüenza. Y cuando llegan al primer obstáculo natural, una vez que son liberados de la esclavitud en Egipto, para Dios no era ningún problema, porque Dios partió por la mitad el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasó por en medio de él como si fuera tierra firme. Cuando lo intentó hacer el faraón y sus soldados, todos quedaron ahogados y murieron. ¿Qué te parece? Es que no se acordaban de esto. Es que no se acordaban de las maravillas que Dios había hecho por ellos. ¿Cómo es posible que nos olvidemos los cristianos tan pronto de las oraciones que hicimos y que Dios no contestó? ¿Cómo es posible que ante una prueba, de la índole que sea, ante una circunstancia difícil, ante algo duro que viene a golpear a nuestra puerta, cómo es posible que no nos paremos y digamos, un momento, es que todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo he recibido me tiene que servir para poder soportar y para poder vencer esta prueba ahora victoriosamente en el nombre de Jesús? Lo que no puede ser es que yo no aprenda nada. Lo que no puede ser es que yo ahora me viene un problema y me olvido de que la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios ha sido abundante y real con nosotros todo este año. Y nos ha cuidado. Y Dios lo va a seguir haciendo porque Dios es inmutable y Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estos se olvidaron? ¿No vamos a poder? Es que son grandes, más grande es nuestro Dios. Es que las ciudades están fortificadas, Dios las va a entregar en nuestras manos. Se olvidaron
No puedes olvidar, hijo. No pueden olvidar, hermanos, lo que Dios nos ha enseñado en este año. No nos decía el Señor en su palabra: pueblo mío, cierra la puerta, escóndete un poquito hasta que pase la indignación. ¿Nos hemos olvidado de aquello? ¿Nos hemos olvidado del cartelito que hicimos, prohibido quejarse? ¿Nos hemos olvidado de que muchos aprendieron de memoria el Salmo 91 y lo repitieron un día y otro día? ¿Nos hemos olvidado ya de todo eso? ¿Nos hemos olvidado que estuvimos la iglesia cerrada casi 3 meses y no podíamos vernos las caras? Yo nunca en mi vida podré olvidar eso, jamás, nunca. Lo tengo grabado a fuego en mi corazón. Pero la pregunta es, todo lo que hemos aprendido este año de prueba, porque ha sido un año de pruebas tremendas, Dios nos ha probado en todo, ¿sí o no? En la economía, ¿sí o no? A 2 nada más, gloria a Dios, me alegro. En la familia, en lo espiritual, la fe, la paciencia, la obediencia. Es que Dios nos ha probado en todo. Este año ha sido un curso intensivo. Jamás en la vida habíamos tenido tantas pruebas seguidas de diferentes colores, como dice Santiago, ¿verdad? Gozaos cuando estáis siendo probados en diversas pruebas. El texto dice en diversos colores y hace referencia a las capas de los distintos pelajes de los animales. Dios nos ha probado de muchas maneras. La pregunta es, ¿has aprobado la prueba? ¿Has sacado buena nota o has suspendido el examen? ¿Con cuánto aprobaste? ¿Con suficiente? Mejor aprobar con notable o sobresaliente. Porque este año ha sido la preparación para el año que viene. ¿Me oyeron? Todo lo que hemos aprendido este año, esto ha sido un entrenamiento. Ahora, escuchen una cosa. Los que han estudiado o están estudiando, cuando el maestro dice mañana examen o ahora vamos a hacer un examen, ¿para quién lo hace? ¿Para él o para los que están estudiando? Para los que están estudiando. Cuando Dios nos prueba, ¿qué necesidad tiene Dios de probarte a ti? Como si Dios no supiera el límite de tu fuerza, el nivel de tu fe, el nivel de tu madurez. Dios cuando prueba a una persona, a un pastor, a una iglesia, a un ministerio, a una familia, no es para ver qué conclusiones saca Él después de la prueba. Dios no necesita hacerte ninguna prueba porque Él sabe perfectamente si vas o no vas a obedecer, si vas o no vas a salir, si vas o no vas a probar. La prueba entonces, ¿para quién es? Para ti, para que tú te des cuenta cómo está tu fe y cómo está tu paciencia y cómo está tu nivel de confianza. Las pruebas no son para Dios, las pruebas son para nosotros. Para que digamos, caramba, yo pensaba que tenía más fe, pero a mí me ha patinado la fe. Yo pensaba que tenía más paciencia, pero tengo muy poca. Yo pensaba que tenía mucha confianza en el Señor, pero con esto que me ha pasado seguido, así 2 o 3 veces, pues me he sentido tambaleado y he tenido miedo. Bueno, pues las pruebas te están descubriendo. Así como hay ropas que tapan y hay ropas que descubren, hay pruebas que fortalecen y hay pruebas que descubren tu corazón y te muestran tu realidad. Ahora bien, yo estoy plenamente convencido de que en medio de este tiempo de pruebas que hemos tenido y que estamos teniendo, unos más que otros, hay un factor que Dios ha querido fortalecer. ¿Y saben cuál es? La fe. Dios está probando la fe de nosotros. Dios está probando la fe de esta iglesia. A ver hasta dónde somos capaces de aguantar. A ver hasta dónde somos capaces de seguir predicando, diciendo lo que estamos diciendo y enseñando lo que estamos enseñando. Primeramente a ver si lo vive en casa. Es un año en el que Dios está probando nuestra fe. Y ¿saben una cosa? La fe, permítame poner este ejemplo, se parece a la sal. ¿En qué sentido? Que es insustituible. El azúcar se puede sustituir por otros elementos. Hay muchas frutas que tienen azúcar. El picante, lo que produce un picor en la comida, se puede sustituir. Hay muchos tipos de picante en la naturaleza, pero la sal no se puede sustituir por nada. Es insustituible. Dice el Señor Jesucristo, si la sal se desvaneciere, ¿con qué vamos a salar? Si es que no hay otro elemento que se parezca a la sal. No hay nada que sustituya la fe. Es que tengo mucho amor, me parece muy bien.
Es que tengo mucho conocimiento de la Biblia. Estupendo. Es que yo canto, hermano, si usted me oyera. Es que yo predico, hermano. Es que yo soy una maestra de escuela dominical. Es que yo soy un líder de alabanza. No, si yo no te discuto nada de eso. Pero la fe no se puede sustituir por nada. O tienes o no tienes. O funciona o no funciona. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia no dice que es imposible agradar a Dios si yo no canto. ¿Se imaginan? Pobre de los que no cantan o de los que desafinan. No vas a agradar a Dios hasta que aprendas a cantar bien. La Biblia no dice hasta que aprendas a predicar o aprendas a hacer cualquier cosa, no. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso una de las cosas que Dios ha querido este año es enseñarnos a agradarle. ¿Y cómo le agradamos? Elevando, fortaleciendo el nivel de nuestra fe. ¿Y la fe cómo se alimenta? Con la palabra. Esa es la mejor comida, es la mejor receta si quieres mantener tu fe. Ahora bien, cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que estos hombres perdieron una oportunidad histórica. ¿Cuántas generaciones hubieran soñado con ese momento? Tener ahí delante de sus narices la tierra prometida y no entrar en ella por fe y por incredulidad. No fueron capaces de ir más allá. Se olvidaron de todas las maravillas que Dios había hecho por ellos en Egipto. No fueron conscientes del daño que estaban causando con sus palabras, con su derrota y con su pesimismo. El miedo les impidió ver que Dios era mucho más grande y más poderoso que los obstáculos de Canaán. ¿Ustedes se acuerdan cuando 40 años más tarde, a ver quién tiene memoria, Josué, ya muerto toda aquella generación, ahora se ha levantado una generación fresca, sin prejuicios, sin esa incredulidad, sin esas dudas, ¿verdad? Ya aquellos niños ya son hombres grandes. Y el Señor dice en su palabra que envía a través de Josué a dos espías. Estos sí tenían que entrar a escondidas. Y se fueron a la casa de Rahab, en una ciudad llamada Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, que todavía se puede visitar. Entran en la casa de Rahab, Rahab les recibe y les dice algo tremendo. Les dice, hemos oído lo que Dios ha hecho por vosotros cuando os sacó de Egipto. Hemos oído, hasta aquí han llegado las noticias de cómo Dios os abrió el mar rojo y pasasteis por él como tierra seca. Hemos oído la derrota tremenda que le habéis infringido a aquellos reyes que se os presentaban en el desierto para impedir vuestro avance a la tierra prometida. Hemos oído, y se lo dice un montón de veces. Y uno dice, pero vamos a ver, lo que esta mujer le está contando a estos dos hombres es lo que había pasado hacía 40 años atrás. Es decir, 40 años atrás podían haber conquistado la tierra. Pero el problema no estaba en los gigantes, en los hijos de Anac. El problema no estaba en los obstáculos naturales o en los obstáculos físicos. El problema estaba en su falta de fe. Y a mí no me gustaría, sería una tragedia, que no hubiéramos aprovechado este año como año de aprendizaje, como año para crecer, como año para afianzarnos, para poder vivir de cara al año que viene en victoria y con la bendición de Dios. Nadie sabe, solamente Dios, lo que nos traerá el próximo año. Pero lo que sí estoy convencido, y lo creo con todo mi corazón, que este año no ha sido una pérdida de tiempo, sino, repito, una preparación, un entrenamiento, una serie de pruebas, una detrás de otra, hasta llegar aquí para prepararnos para lo que el Señor tiene preparado para nosotros el año que viene. ¿Cuántos dicen amén? Yo no creo que el brazo de Dios el año que viene va a menguar y vamos a ir a peor. En absoluto acepto eso. Al contrario, yo conozco a mi Dios y yo sé que cuando Él empieza, Él termina la obra. Es más, cuando la empieza es porque ya la terminó. Si no, no lo hubiera empezado. Nuestro Dios nos ha demostrado este año que es tremendamente suficiente, autosuficiente para proveer necesidades, para hacer proezas y maravillas, para llevarnos a lugares que ni con nuestra imaginación hubiéramos sido capaces nunca de llegar. Pero el Señor tiene todo bajo control y el Señor este año le ha mostrado a su pueblo y a su amada iglesia que las pruebas tienen propósito y una razón de ser. ¿Cuántos dicen amén? Claro, puede ser que te hayas sentido solo, eso es inevitable. Pero mira,
la soledad, si la sabes llevar, es una escuela. Abel se sintió solo. Abel se sintió solo. Su hermano no podía contar con él, era un rebelde, era un desobediente. No podía tener comunión con su hermano. Su hermano, como le dieras la espalda, te mataba, cosa que hizo. ¿Qué comunión puede tener Abel con su hermano Caín? Ninguna. Ninguna. Si hasta lo engañó, vamos al campo a dar un paseíto, y cuando le dio la espalda se levantó y lo mató. Sus padres acababan de pecar, acababan de desobedecer a Dios. Padres desobedientes, hermanos rebeldes. Ahí estaba solito el pobre Abel en medio de los padres y en medio de su hermano. Enoc, miren Enoc, séptima generación después de Adán y Eva. El único que dice la Biblia que en su generación caminó con Dios. El único. Estaba casado, tenía familia, tuvo hijos según la Biblia, pero era el único que marcó una diferencia en su generación. ¿Y qué me dicen de Noé? El hombre que el mundo le dio la espalda. No se podía contar con nadie. Menos mal que tenía la familia que le apoyaba. Pero Noé fue el predicador que más tiempo predicó de toda la historia de la humanidad. Jeremías 40 años, Cristo 3 años. Noé 120. Pero el mundo le dio la espalda, no se podía contar con nadie. Una generación violenta, indiferente, fría, solo que la una. Abraham, ¿no se sintió solo Abraham? ¿No se sintió solo José? ¿No se sintió solo David? ¿No se sintió Pablo solo cuando dijo en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon? No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, gloria a Dios. Y me guardó de la boca del león y me dio fuerza para predicar la palabra. Bendito sea Dios. ¿Sentirte solo? ¿Te has sentido sola? Gloria a Dios. Pero si ese es el instrumento, esa es la escuela favorita de Dios. Te moldea en la soledad. Mira las semillas. Las siembras bajo tierra, nadie las ve, pero ahí abajo se rompen, se abren, se pudren y comienza a salir debajo de la tierra la vida, ¿verdad? La soledad, la incomprensión. Mira a Jonás dentro de un enorme pez durante 3 días. ¿Qué pasó? El mundo dice, no, lo habrá matado la marea, lo habrá matado un enorme pez. No, estaba más vivo que nunca, pero estaba en la oscuridad, estaba en la soledad, estaba en el anonimato, siendo tratado por el Señor. Y en este año, algunos se han sentido a lo mejor solos. Bueno, nosotros estuvimos casi 3 meses aquí solos, pero más acompañados y más respaldados por el Señor que en toda la historia de nuestra vida. ¿Verdad, Elena? ¿Verdad, Miriam? Aquí estuvimos con la bendición del Señor. Ahora, estos 10 exploradores destrozaron a un país. Los llevaron a la ruina. Empezaron a llorar y a llorar y a lamentarse y a quejarse, y fue realmente un desastre lo que esta gente produjo. Y no se dieron cuenta de que con sus palabras estaban marcando el destino de un pueblo. Y permítame que haga un alto en este camino. Hace muy pocos días recibimos un correo de una persona que quiso quitarse la vida. Yo creo que lo leí aquí, si no me equivoco, lo leí en un devocional, no recuerdo bien. Porque hablo tanto por todos lados que ya no sé ni lo que digo, ni dónde lo dije, ni a quién se lo dije. Fue un devocional, que leí un correo de una señora de Argentina, que ella misma cuenta en su testimonio de que alguien le hizo llegar un mensaje que prediqué no sé cuánto tiempo atrás, que lo titulé El poder de la palabra. Y según ella le cambió la vida, porque la palabra tiene poder para cambiar vidas. Bueno, miren cómo la palabra en este caso cambió, pero para mal. Aristóteles decía que el universo siempre existió, que es algo eterno, que no fue creado por nadie. Eso es lo que decía él, Aristóteles, como lo llamaba Moisés Maimónides, el príncipe de los filósofos. Pero es mentira, eso no es verdad. La Biblia nos enseña que en un momento de la historia no hubo nada, no había nada, ni sol, ni luna, ni estrella, ni animales, nada. Y Dios convirtió la nada en lo que vemos hoy en día. ¿Y cómo pasó de la nada a la existencia? Con el poder de su palabra. Cada vez que Dios hablaba, las cosas cambiaban. Había tinieblas, Dios hablaba, se convertía en luz. No había vida, Dios hablaba, se convertía en vida. Había desorden, Dios hablaba, se convertía todo en orden. En otras palabras, con el poder de la palabra de Dios, no con el pensamiento, no con el deseo, con el poder de la palabra, las cosas cambiaron. Dios no nos ha dado a nosotros los cristianos el poder de crear con la palabra. No podemos decir mesa y se hace una mesa. No puedo decir silla y aparece una silla. Pero en el mundo espiritual, cosa que en el mundo natural no podemos hacerlo,
En el mundo espiritual la palabra tiene un poder tremendo. De hecho, hay un capítulo entero en el Nuevo Testamento, y ustedes saben de quién estoy hablando, que habla acerca del poder de la lengua, del poder de las palabras, tanto las bien dichas como las mal dichas. Y en esta ocasión tenemos un ejemplo terrible del poder de las palabras, pero para mal. 2 personas dijeron: no, vamos a subir, los vamos a comer como el pan. Dios está con nosotros, hay gigantes, nuestro Dios es más grande. Y no les creyeron. Lamentablemente, no siempre la mayoría tiene la razón. Yo sé que vivimos en un sistema donde hay que respetar a la mayoría. Pero mis queridos hermanos, nosotros como minoría poderosa en Dios, no tenemos que adaptarnos a las mayorías que muchas veces dicen cosas contrarias a la palabra de Dios, sino que tenemos que partir de la base de que a nosotros la mayoría no nos importa si nos da o no nos da la razón. A nosotros lo que nos interesa es que nuestro Dios esté a nuestro lado y apoye lo que estamos haciendo para su honra y su gloria. Ellos cambiaron el destino de un país con el poder mal usado de la palabra. Nosotros, con el poder de la palabra de Dios, podemos llegar a miles de corazones en tiempo real en todas partes del mundo, llevándoles vida, llevándoles esperanza, llevándoles aliento y consuelo. Utilicemos ese poder que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado esa autoridad para poder predicar su evangelio hasta el último rincón de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hay un cuadro, una imagen que yo les quería poner ahí en la pantalla para que vean qué cosa tan curiosa. Los trending topics de la Biblia. Hay 272 versículos en la Biblia que hablan acerca de creer. Son muchos, ¿verdad? Bueno, pues hay más versículos para orar, versículos que hacen referencia a la oración. 371. Pero acerca de amar o del amor hay 714. Sobre el tema de dar, muchísimos, 2162. Pero lo que me llamó mucho la atención es que nuestro calendario tiene 365 días. Y hay 365 versículos en la Biblia que dicen: no temas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, por favor. Esto es tremendo. Para cada día del año, no temas. El 1 de enero, no temas. Ay, pero ¿qué va a pasar ahora en febrero? No temas. Y el verano, vendrán turistas, no temas. Y la Navidad, qué Navidad más rara, no temas. Y el fin de año, ay, qué cosa más rara, más triste, no temas. Para cada día del año, no temas, no temas, no temas, no temas. Miren, no solamente Dios, el Creador, utilizó el poder de la palabra para cambiar cosas, sino que cuando su Hijo Jesucristo viene a este mundo y se humana, se encarna y habitó entre nosotros, viendo su gloria, el poder más grande de Cristo, ¿dónde estaba? En su boca, en sus palabras. A un hombre lo hizo caminar porque le dio una sola palabra, no le dio una frase, no le dio una promesa, no le dio una profecía, una orden. La palabra era: ven. Solamente le dijo eso. Si tú eres, y no eres un fantasma lo que estamos creyendo ver a estas altas horas de la noche en el mar en tempestad en Galilea, déjame ir a caminar contigo. Y Jesús le dijo: ven. Solo una palabra, pero la creyó. Y esa palabra le permitió a ese hombre, en ese momento de la historia, hacer algo que nunca ningún hombre en la historia ha vuelto a hacer. Ni Abraham, ni Moisés, ni Pablo, ni ningún otro creyente. Caminar por encima de las aguas porque creyó al ven de Jesús. Le decía a los paralíticos: levántate, toma tu lecho y anda. No cuestionaban la orden. Podían haberse negado a cumplirla. Podían haber dicho: no podemos caminar. Nunca lo hemos hecho. Pero algo transmitía. Un poder tremendo transmitía el Señor cuando hablaba. Que simplemente un levántate, toma tu lecho y anda cambió una vida. 38 años, botado como un perro en el estanque de Betesda, esperando un ángel que nunca venía. Pero sin embargo apareció el Dios Todopoderoso por allí y le dio una orden y le cambió la vida, lo que 38 años no pudieron hacer. Hasta el muerto Lázaro, fíjense lo que les digo, hasta Lázaro el muerto,
4 días enterrado. En cuanto oye su alma, en cuanto oye su espíritu que estaba en la presencia de Dios, hacía 4 días, Lázaro, sal fuera. Lázaro oyó esa voz poderosa y salió fuera. Dice la Biblia que cuando venga el Señor con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, no precederemos a los que nos precedieron, ¿verdad? Sino que seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire. Millones y millones y millones de seres humanos que llevan años, siglos, milenios muertos, que ni siquiera saben dónde están los cuerpos de millones de personas que murieron en batalla, en guerras, o sabe Dios dónde, en el mar, en montañas, en conflictos bélicos. En cuanto oigan la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores, el rugido del león de la tribu de Judá, se levantarán como muertos incorruptibles y recibirán la corona de la vida, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me estoy quedando sin voz, pero voy a seguir. Hasta que me queda afónico, pero voy a seguir. ¿Saben qué, amados hermanos? ¿Para qué utilizamos las palabras? A veces para herir, para criticar, para murmurar, para cuestionar lo que hacen los demás. Que algunos son como esta gente que ni comen ni dejan comer. Y van saltando a veces de iglesia en iglesia. Aquí gritan mucho, aquí no gritan nada, aquí tocan las palmas, aquí no tocan las palmas, aquí tienen muchas luces, allí no tienen ninguna luz, aquí me gusta el pastor, aquí no me gusta el pastor. Para esas cosas muchas veces hemos utilizado el poder del habla. Hay que cambiar el chip ya de una vez, ¿saben? Hay que comenzar a hablar diferente, porque la forma como hablamos revela lo que tenemos en lo más profundo de nuestros corazones. ¿No dijo Cristo de la abundancia del corazón habla la boca? Ese es el grifo por donde sale la bendición, o sabe Dios que otra cosa sale. Que Dios nos guarde y nos ayude. Y recordemos que en este año el Señor ha sido fiel con nosotros. El Señor nos ha guardado. Y hemos seguido reuniéndonos. Y hemos seguido cantando. Y el Señor nos ha guardado física. De aquí también, de la cabeza. Y del alma. El Señor nos ha guardado y protegido. El Señor ha suplido necesidades que no sabemos ni cómo lo ha hecho, pero Dios lo ha hecho, demostrándonos que Él es el dueño de la plata y del oro. El Señor nos ha guardado. Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, a mí me perseguían 4 demonios. Los veía, les oía. ¿Cuántas veces viraba la cara y hacía como que se me escondían? Era algo era tremendo, era una cosa terrible. Algunos pensaban que estaba loco. Otros pensaban que me estaba inventando las cosas. A mí me da igual lo que me digan. Yo sé lo que sentía. El día que me convertí a Cristo, esas voces de mi cabeza, esas sombras que veía, ese terror que sentía cuando me sentía solo, desapareció completamente y nunca más volví a sentir ese terror que sentía muchas veces, que comenzaba a sudar y a ponerme blanco y a temblar y no sabía ni qué rayos me estaba pasando. Pero fue la voz de Dios la que calmó mi alma y mi espíritu. Y esa es la voz que tú necesitas escuchar en tu soledad, en tu viudez, en tu edad o en tu juventud. La voz del amado que viene a nuestro encuentro y nos llama por nombre. Esa fue la voz que calmó a aquel hombre pequeñito que estaba subido a lo alto de un árbol, porque no podía ver a Jesús porque era pequeño de estatura. Pero el Señor se le paró debajo del árbol y le dijo: Zaqueo, desciende, date prisa, yo quiero ir a comer contigo. Esas palabras le cambiaron la vida a este jefe de los publicanos y ricos. Hombre que había defraudado, hombre que había engañado, hombre que había hecho un mal uso de su autoridad como recaudador de impuestos. Se levanta y dice: si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado, y la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. ¿Quién le cambió? Jesús no oró por él, Jesús no le predicó, Jesús no le puso la mano encima, no lo ungió con aceite, no lo reprendió, no hizo nada, sino simplemente dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y eso es lo que tenemos que tener en casa: la salvación, la presencia del Señor. Porque teniendo la presencia del Señor, la muerte pasará y no golpeará y no entrará plaga a nuestra casa y nuestra morada, sino que el Señor nos guardará y nos protegerá hasta el día de hoy. Y si el Señor permite que nos vayamos con Él este año o el próximo, ¿saben qué? El morir es ganancia. Así que vivamos o muramos, somos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis
vuestros corazones. Fíjate lo que puede suceder cuando una persona oye la voz de Dios y puede endurecer su corazón. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Luego Dios no para de hablar. Dios está hablando hoy en día. Dios ha estado hablando de una forma tremenda, durísima, clarísima, desde el 15 de marzo hasta hoy, mes de diciembre de 2020. Y lo va a seguir haciendo, porque nuestro Dios va a estar con nosotros todos los días hasta que nos vayamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. La voz de mi amado, decía la Sulamita en el Cantar de los Cantares, es la voz de mi amado que viene saltando, es la voz de mi amado que viene a mi encuentro. Esa voz tenemos que estar atentos a ella, porque es la voz que respalda su palabra, es la voz que nos dice, yo estoy contigo, no temas. 375 veces, no temas. No temas. Para que no olvides que cada día del próximo año y de este que ha pasado, el temor no tiene por qué controlar y dominar tus pensamientos ni tu vida, porque donde está el perfecto amor, que es Cristo, echa fuera el temor. Algunos dicen, bueno, ya estoy perdiendo vitalidad, me estoy haciendo mayor. No temas. Algunos dicen, no estoy ganando tanto dinero como antes. No temas. ¿Y qué voy a estudiar? Si al fin y al cabo estudio y después tengo que trabajar de otra cosa diferente a lo que yo estudié, ¿qué hago? No temas. Es que estoy sola porque todavía no he encontrado al hombre, al compañero de mi vida, con el cual compartir mi vida. No temas. Es que he perdido un trabajo este año, hermano. No temas.